Además os declaro, hermanos, es la carta más grande que Pablo escribe y el capítulo más grande de las cartas de Pablo. Y dice, además os declaro, hermanos, como que tenemos que levantar una ofrenda para otro micrófono, ¿no? Sí, hermano. Yo te espero, no te preocupes. Muy bien. ¿Dónde íbamos, hermanos? En el verso primero, ¿verdad? Bueno, son las 10:42 y yo espero terminar a las 11:30 y nos vamos a casa, ¿sí? Todavía los buffets no se abren a las 11:30, hermano, dice. Así es que usted llega con mucho tiempo, ¿verdad? Además os declaro, verso 1, además os declaro, no sé por qué dice además, como que ha estado diciendo otras cosas importantes. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no la retienen, está diciendo Pablo, creísteis en vano. Luego entra la esencia de lo que yo le voy a hablar. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es el nombre arameo de Pablo, a Cefas y después a los 12. Sobre esas declaraciones vamos a hablar esta mañana. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro y oramos tantito, sí? Que Dios abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para abrazar y creer a pie junto su palabra. Padre bendito, gracias por esta linda mañana. Comenzamos la Semana Santa, la Semana Mayor, la Semana Grande, en que hacemos memoria, Señor, de todas aquellas cosas trascendentales que sucedieron, Señor, aquella última semana de tu estancia en la tierra. Con amor y con devoción y con todo nuestro corazón nos presentamos a ti y pedimos tu divina y maravillosa gracia, Señor, mientras hablamos tu linda palabra. Guíanos, háblanos, dinos, Señor, tus pensamientos, tu sentir para nosotros, para que actuemos en ese sentido y te rindamos todo nuestro ser. Padre bueno, te ruego en el nombre de Jesús tu bendición. Amén. Amén. Pueden sentarse, ¿sí? ¿Cuál micrófono uso? Ya está bien, ¿verdad? ¿Me escuchan bien, hermanos? Muy bien. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Vamos entonces a introducirnos ahora en este tema de hoy, ¿sí? El tema de hoy, aunque hoy es domingo de Ramos, domingo de Palmas, no voy a hablarle esta mañana exactamente de ese acontecimiento, que es el que inicia todo el proceso redentor de Cristo en su última semana sobre la tierra.
De eso le hablo esta tarde. Pero hoy le voy a hablar del verdadero evangelio. El verdadero evangelio. Hay otra cita interesante. Déjeme ver si puedo leerla para usted. Creo que está en Lucas, capítulo número 24, del verso 46 en adelante. Y dice 46 y 47 de Lucas 24. Y les dijo, y está hablando Jesús, y les dijo, y esto sucede cuando Él se aparece a los discípulos y les va a dar la gran comisión y luego ascender al cielo. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esa declaración de Jesús y ahora esta declaración del apóstol Pablo nos lleva, hermanos, a nuestro tema, el verdadero evangelio. Para cualquiera de nosotros, hermano, que esté familiarizado con los escritos del apóstol Pablo, uno de los primeros textos que pudiera venir a nuestra mente en esta semana grande, en esta semana mayor, sería tal vez esta historia de Corinto. Cuando él escribe esta carta a esta iglesia, la más carismática, la de más crecimiento exponencial, y hace estas declaraciones interesantes. Además os declaro, hermanos, que el evangelio que les prediqué, el que también recibisteis y en el que ustedes perseveran, porque si lo retienen, son salvos. Y si lo ignoran o no lo creen, están perdidos. Porque primero os he enseñado lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Pedro o a Cefas y después a los 12. Estos versos, hermano, y en especial el versículo número 3, pudiera resumir los principales asuntos de la siguiente manera. Este es el verdadero sentido, en alguna forma, de lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo claramente tiene en mente aquí son los elementos del evangelio que aparecen aquí en orden cronológico de importancia. El apóstol Pablo dice en este bosquejo abreviado datos históricos en orden cronológico y nombra 4 eventos que constituyen los acontecimientos más trascendentales de todo el evangelio, que viene siendo el bosquejo de Pablo y la apreciación de nosotros. Habla primero de la crucifixión, después habla de la sepultura, después habla de la resurrección y después habla de las apariciones del Cristo resucitado. Y esto, hermanos míos, tiene enorme y grandísima importancia por varias razones. Primero,
porque es un recordatorio de que el evangelio que nosotros predicamos y que hemos creído está cimentado en historia real. Que la fe cristiana no es una teoría, no es una especulación, no es algo místico, que hay que cerrar los ojos y entrar en una tercera dimensión y tratar de transportarse espiritualmente a algunas otras cosas. No es algo así, no son sueños, no son imaginaciones de algo, no es una filosofía abstracta, ni mucho menos una lista de doctrinas estériles que han sido relegadas o simplemente unificadas en una pequeña declaración sin importancia. El evangelio de Jesucristo es la revelación divina, es la revelación clara y establecida en el cumplimiento estricto, exacto, meticuloso de la historia de varias profecías del Antiguo Testamento. Y está documentada por montones de evidencias irrefutables y confirmadas. Una serie de eventos históricos y públicos que ningún mortal podría orquestar, con una gran abundancia de testigos de primera mano, testigos oculares que aparecen ahí para reafirmar y establecer que estamos parados en revelación y en historia genuina y verdadera. Al enumerar el apóstol Pablo estos elementos históricos como asuntos de primera importancia, Pablo no está menospreciando el contenido doctrinal del mensaje del evangelio. Simplemente nos está hablando acerca de que en esencia el evangelio es revelación y es historia comprobable. Si creemos que existió el Titanic y se hundió hace 106 años, si creemos que existe el Capitolio en Washington, que existe también la Estatua de la Libertad, que existe el Reliant, que existe el Astrodome, que fue una de las 8 maravillas del mundo, eso es historia incontrovertible, irrefutable, real y admirable. Pablo entonces, hermanos, nos dice no solamente que nuestra fe descansa en datos históricos y bajo el testimonio de testigos oculares, sino que es una revelación que corre en todos los 66 benditos libros de la eterna palabra de Dios. Por eso hace énfasis 2 veces que murió de acuerdo a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó de acuerdo a las Escrituras. Este libro hace mención más de 300 profecías cumplidas en Cristo que no podrían ser si esta no fuera la gran verdad. Pablo entonces dice que estos eventos ocurrieron conforme a la Biblia y que ese es el verdadero terreno y el verdadero cimiento de nuestra fe salvadora. Por eso Pablo les dice, el evangelio que les prediqué está aquí, y esta es su fuerza, este es su cimiento, esta es su piedra angular, y si creíste en ella, sois salvos, y si no, ustedes creyeron en vano. No hay duda, hermanos míos, que dentro de la declaración de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, está todo lo que las Escrituras enseñan sobre la paga del pecado. Aquí queda claro el principio de la expiación sustitutiva y la perfección de Cristo que le permitió
que fuera el Cordero de Dios y que muriera por los pecados del mundo. Cuando nos vamos a las declaraciones de Pedro, capítulo 1 del verso 18 en adelante, él habla gloriosamente y dice que Cristo fue ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros, y que no hemos comprado una salvación con oro, plata o piedras preciosas, sino que hemos sido redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo para nuestra salvación. El Cordero Pascual tenía que ser, usted lo lee en el capítulo 14 de Éxodo, tenía que ser de 1 año y tenía que ser puro y tenía que ser sin defecto y debiera de estar expuesto al escrutinio de los ojos y las miradas de todo tiempo antes del sacrificio. Y Cristo habló de que eso sería en el amanecer de su ministerio y en un encuentro extraño que tiene un rabino, un arconte, un especialista en la ley con él, que se llamaba Nicodemo. Va y le dice: sé que vienes del cielo, eres de Dios, las señales que haces son incomparables y no hay duda. Cristo le dice: espérate tantito, si quieres ir al reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Y de ahí le desglosa la grandeza del evangelio, y al final el Señor Jesucristo llega al final para decirle: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que este libro dice es extraordinario. Esta palabra es poderosa. Murió y fue sepultado de acuerdo a las Escrituras, y resucitó de acuerdo a las Escrituras. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No es solo fe creer que esos eventos ocurrieron. La verdadera fe también conlleva el significado bíblico del pecado, de la gracia divina y otros elementos de la verdad del evangelio y las doctrinas que luego se explican con enorme prominencia, datos bellos y redentores. No hay duda que dentro de la declaración del apóstol Pablo, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Está ahí la declaración de la expiación. Mire lo que dice, por ejemplo, Juan 1:29, dijo Juan el Bautista: este es el Cordero de Dios. Está la doctrina y la declaración de la expiación. Lo que Pablo dice aquí, en pocas palabras, tiene importantes implicaciones para toda la doctrina del pecado, para toda la doctrina de Cristo, para toda la doctrina de la salvación. Implicaciones trascendentes. El interés, hermanos míos, de considerar este breve bosquejo del apóstol Pablo es mencionarles a ustedes que si usted cree este evangelio mencionado y leído y creído por millones, y que esté en este libro, usted es salvo. No hay otro evangelio. Nadie lo va a llevar a ninguna otra verdad que lo salve, solo este. Y este resumen de verdades tan trascendentes, el apóstol Pablo los da y nos da estos 4 eventos brillantes de esta historia. Primero nos habla de la expiación. Luego después nos habla de la sepultura. Luego después nos habla de la resurrección y finalmente nos habla de sus apariciones. En la expiación Pablo dice: Cristo murió por nosotros.
Y dice categóricamente, le leo ese verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No podíamos ser salvos sin una muerte redentora. Todo este libro está salpicado de sangre. Sangre perdonadora en el Antiguo Testamento, sangre redentora en el Nuevo Testamento. Pablo quiere subrayar exactamente el hecho histórico de que Cristo murió, pero va un poco más allá o mucho más allá al ser específico y decir por qué murió. Dice, Cristo murió, un hecho histórico, y dice, murió por nuestros pecados. Y hermanos, es el lenguaje de la expiación. La frase de Pablo hace eco en una declaración de primera de Juan 2:2, que dice que Cristo Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Y esa palabra propiciación significa calmar, significa apaciguar, significa serenar, específicamente significa satisfacer la justicia divina. Dicho de otro modo, propiciación es un sacrificio o una ofrenda que aplaca la ira de Dios contra todos los pecadores. Y Cristo se ofreció, dice la Biblia, una vez por todas por nuestros pecados para llevarnos a Dios. ¡Qué maravilla! Esta palabra propiciación nos habla entonces de calmar la ira de un Dios santo por un mundo pecador, dando a Cristo por nuestra redención. Él nos amó a nosotros, dice primera de Juan 4:10. Nos amó a nosotros. En eso consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. A veces algunos liberales comúnmente aceptan la posición de que la muerte de Cristo en la cruz fue solamente un noble acto de martirio. Él quiso mostrar que se puede morir sereno, que se puede morir valiente, que se puede morir inmutable, que se puede morir con la boca cerrada. El punto de Pablo en el capítulo 15 verso 3 no es que Cristo murió debido a nuestros pecados. Pablo no está diciendo ni sugiriendo que la muerte de Cristo tuviera alguna conexión vaga o mística con la caída de los hombres, como si muriera meramente en un ataque de locura exaltada por un grupo de gente que lo llevó al martirio. No, Él no murió porque no podía escapar de las circunstancias ciegas que lo rodearon. Él no murió porque fuera esclavo de sus propias declaraciones o de sus errores. Él murió en cumplimiento de todo esto, para cumplir toda la historia del Antiguo Testamento. Herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso entre los impíos su sepultura. Aunque en los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Pero cuando haya puesto su vida en expiación por mucho, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanos queridos,
Cristo murió en respuesta al enigma de cómo un Dios justo puede perdonar a los pecadores. La paga del pecado es muerte. Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión. Levíticos 17:11 desde el Antiguo Testamento. Mire, esta cita es interesante. Yo quiero que usted la vea. Levíticos 17:11, y nos lo ponen ahí por favor los hermanos de media. Mire cómo dice, y es imponente desde entonces, desde los sacrificios antiguo testamentarios, dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La sangre de los corderos, de los toros y de los machos cabríos y de los pichones y las palomas en la gente más pobre cubrían el pecado de la humanidad, de la gente, para que Dios no se enojara y destruyera a los pecadores. Lo cubría, no lo quitaba. Era expiación por ellos hasta que viniera la sangre perfecta. La sangre perfecta. Dice: y la misma sangre hará expiación de la persona. Los sacrificios, hermanos, no era un elemento casual. Provocaban una inundación de sangre que salpicaba todo el tabernáculo, que salpicaba todo el lugar santo, y recordaba a la gente lo horrible del pecado. Cuando este señor Mel Gibson hizo esa famosa película, y vimos con tanta crudeza el tormento de Jesús, el látigo sobre él, los clavos sobre él, la muerte de él. Esa es una opaca ilustración de la grandiosa realidad que era necesario que el Cordero de Dios muriera para salvarnos a nosotros. El libro de Hebreos habla del cumplimiento de aquellos tipos del Antiguo Testamento y de aquellas sombras del Antiguo Testamento, y dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos purifican para la santificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo sangre para la remisión de los pecados pasados, los llamados reciban la herencia eterna. Nos habla de la expiación. No pueden detener ese reloj, hermano. Bueno, la segunda cosa, nos habla de la sepultura. Cristo fue sepultado, y categóricamente dice: murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Hermanos, ver la sepultura de Cristo en una lista tan corta de la esencia del Evangelio pudiera a lo mejor sorprendernos, pero está desde el antiguo credo. Usted ha oído muchas veces Radio Aleluya, y ellos dicen: esto es nuestro credo. Creo en el Señor Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en la Virgen María y en Jesucristo concebido. Toda esa historia, que murió y fue sepultado y resucitó al tercer día y está a la diestra. En el credo más antiguo de esa fe se incluye la sepultura de Jesús. Él fue sepultado. El entierro de Cristo no necesariamente se encontrará en los más recientes intentos de resumir las verdades esenciales del Evangelio, pero tiene un valor trascendental. Mire, hermano, los enemigos más antiguos del cristianismo jamás atestiguaron ni argumentaron que el cuerpo de Cristo no fuera colocado en su sepulcro. Nadie, ni Anás,
ni Caifás, ni el Sanedrín, ni nadie dijo: Cristo no fue sepultado. Él no lo enterraron ahí. Él se fue volando, agarró un tapete como los magos antiguos y voló sobre Jerusalén. Se escondió en alguna parte, se recuperó y volvió otra vez para acá. No, nadie negó la sepultura de Jesús. Los enemigos más antiguos del cristianismo jamás argumentaron que su cuerpo no fuera colocado ahí. Es un hecho simple de la historia, afirmando que todos los que estuvieron involucrados en el sepelio de Jesús, incluyendo los líderes judíos, los oficiales romanos, los soldados, los discípulos de Cristo, las dos Marías que ayudaron a preparar el cuerpo de Jesús, todos ellos entendieron y vieron la sepultura de Jesús. ¿Por qué Pablo enumera que Cristo murió y que fue sepultado? Porque de forma simple aporta pruebas innegables de que Cristo realmente murió, que la cruz no fue una pretensión. Jesús no siguió bebiendo y se apartó secretamente a algún lugar y recuperó su salud después de tantos latigazos. No, la historia de la crucifixión de Cristo no fue una fábula, ni fue una leyenda, ni fue un cuento barato. Cristo realmente murió. Y todos los que fueron testigos, que fueron muchos, vieron su muerte, tanto amigos como enemigos, y lo sepultaron. Se afirma este hecho. No hay ningún testigo ocular de la crucifixión que pensara o sugiriera que jamás Él sobrevivió a aquel terrible sufrimiento y muerte de cruz. Los soldados que clavaron a Jesús en la cruz estaban bajo orden directa de Poncio Pilato. Tenían una posesión legal del cuerpo de Cristo mientras estaba en la cruz. Eran ejecutores profesionales. Supervisaron la crucifixión de una manera oficial. Tenían todas las destrezas necesarias para determinar la clara posición si las víctimas estaban totalmente muertas o no. Ellos no habrían permitido que el cuerpo de Jesús fuese retirado de la cruz y entregado para ser enterrado si hubiera habido alguna duda de que Él todavía no estaba muerto. Cristo murió realmente y fue sepultado realmente. Marcos 15:34 dice que como a la hora de nona, 3 de la tarde, Jesús, dando una gran voz, expiró. Mateo 27:50 dice que en ese preciso instante Jesús entregó el Espíritu. Juan 19:30 dice que Jesús dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. San Juan 19:31 y más adelante declara el método espantoso usado por los soldados para acelerar la muerte de los que sobrevivían a aquel atroz suplicio. A los criminales que no morían pronto, ellos iban y les quebraban las piernas para que no se pudieran apoyar y el diafragma perdiera toda su capacidad de respiración y ellos murieran rápidamente por asfixia. Y fueron a quebrar las piernas de los dos condenados con Jesús. Y cuando llegaron a Cristo, no lo hicieron porque Él ya estaba muerto. Se tenía que cumplir este libro, que ninguno de sus huesos sería quebrado. Realmente Cristo murió. Mateo 27:57 y más adelante dice que la noche ya había llegado cuando José de Arimatea se acercó a Pilato para pedirle el cuerpo, y cuando fue retirado de la cruz su cuerpo, que ya debía de haber estado frío y también rígido, no había duda en la mente de nadie que Cristo realmente estaba muerto. Si usted lee después Mateo 28 del 12 al 15, habla acerca del soborno ya sobre la resurrección que los religiosos le dieron a los soldados porque ya no estaba en la tumba 3 días después. Así, mi hermano, el entierro de Jesús es una parte vital de la narración del Evangelio. Cristo murió y Cristo fue sepultado. Tercer cosa importante, y como ve ya voy terminando: la resurrección.
Dice el versículo que sigue el final, el verso 4. Y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y Jesús lo dijo muchas veces. Y alguna vez habló de Jonás, declarando la fidelidad de este bendito libro. Como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará en la tierra. 3 días después resucitó, dice el 15, verso 4. Y créame, hermano querido, amigo hermano, el entierro de Cristo no es en ninguna manera el final de la historia. La realidad cumbre, el evento más glorioso, la verdad más trascendental que hace el Evangelio, que son buenas nuevas, es que Jesucristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y eso merece un aplauso bien fuerte. Merece el mejor aplauso, porque Él resucitó al tercer día. Así es que podemos cantar con libertad, porque Él vive, viviré mañana, porque Él vive, no hay temor, porque yo sé que en sus manos está mi vida, y mi vida vale mucho más solo por Él, porque Él vive, hermano. Mi hermano, la primera preocupación y la más grande de Pablo en este capítulo es la doctrina de la resurrección corporal de Cristo. No resucitó en espíritu y su cuerpo se quedó ahí. No se levantó su alma y su cuerpo se quedó ahí. No. Él resucitó con un cuerpo glorificado, como les había enseñado a los discípulos en el monte de la transfiguración. Les dijo: vengan y suban conmigo un poquito, porque yo quiero que vean la gloria que tuve antes que el mundo fuera. Véanla. Y se transfiguró de una manera tan extraordinaria. Mi hermano, la resurrección de Cristo, de todas las verdades que afirma la fe cristiana, es la más maravillosa y la más esencial. Esta creencia de que literalmente Jesús resucitó corporalmente, espíritu, alma y cuerpo. Él resucitó. Versículo 17 al 19, dice Pablo, y a lo mejor lo hace de una manera lastimosa: si Cristo no resucitó, vana es mi fe, y yo estoy todavía en mis pecados. Y realmente he vivido por 50 años la fantasía de que soy nueva criatura. Pero en el verso 20 Él da la declaración gloriosa y Él dice: mas ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho. La resurrección de Cristo es el sello de aprobación de Dios a la obra expiatoria de Cristo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 verso 4 dice que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Y Hechos 17:31, que es una arma de dos filos, dice Pablo cuando anda en Atenas, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda ahora. Es una declaración mandatoria. Manda ahora en todo lugar que todos los hombres se arrepientan, porque ha señalado un día en el que va a juzgar a los vivos y a los muertos, dando fe de aquel varón Jesús,
al que resucitó de los muertos. Mi hermano querido y santo, tenemos que creer en Jesús, porque si no, no llegaremos al cielo. La resurrección de Cristo es nuestra piedra central, sobre la cual giran todas las verdades bíblicas, y representa la culminación de la obra redentora de Cristo. Es la base de la fe inconmovible de los apóstoles y el punto central del mensaje que ellos proclamaron por todo el mundo. Si creemos que murió y creemos que fue sepultado, también hemos de creer que resucitó para nuestra justificación. Lucas 24:1 dice, hermanos, que el Señor Jesucristo resucitó y luego se apareció. Esta es la última declaración en los 8 minutos que faltan. Expiación, Cristo murió. Sepultura, conforme a las Escrituras. Resurrección, conforme a las Escrituras. Y se apareció a Pedro y se apareció a los 12. El testimonio ocular en el cuarto y último punto de la historia que Pablo cita aquí en Corintios 15, subraya que no fue solo el círculo íntimo de apóstoles que vio a Cristo resucitado. Dice Pablo, hubo literalmente cientos de ojos que lo vieron resucitado. Si cuando Cristo murió, dice la Biblia que la tierra tembló, y dice la Biblia que los sepulcros se abrieron, y dice la Biblia que muchos santos que habían muerto se aparecieron en Jerusalén, fueron visibles por la gente que los conocía, y apenas estaba muriendo. Ahora que Él ha resucitado, subraya, no solo lo vieron el círculo pequeño de apóstoles, literalmente cientos. Es como si Pablo les dijera, si no creen lo que yo les digo, vayan y pregunten a todas esas personas. Después de todo, las van a hallar en Jerusalén o en Judea o en Samaria o en algún punto del imperio, porque se han ido a proclamar esta verdad incomparable, gloriosa, irrefutable, poderosa, redentora, que Él vive y vive para siempre. Póngase de pie, hermano querido, póngase de pie y adoremos al Señor. Las santas mujeres encontraron removida la piedra y ángeles que les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Los caminantes de Maús. Jesús aparece a los discípulos y les dice, paz a vosotros. Y la historia es larga, porque apareció 11 veces en 40 días. Y no le leí el verso 6, pero ¿sabe lo que dice el verso 6? Que no leímos. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. No estamos parados en arenas movedizas, estamos parados en la verdad más grande, más gloriosa, más incomparable. Porque Él vive, yo viviré mañana. Incline su cabeza, cierre sus ojos. Deje que el Espíritu de santidad en la resurrección de Jesús llene su vida. Cierre sus ojos, no los abra por un momento. Puede ser que esta mañana ha venido alguien que jamás oí el Evangelio, no lo había oído de esa manera y pensó que es fantasía, que es locura, que es mito, que es leyenda, que es un cuento nuestro Evangelio. Pero no, hermano querido, es la
la verdad que te salva, es la verdad que te cambia, es la verdad que te da una nueva vida. Cierre sus ojos y dígale: Señor, te doy mi corazón. Señor, te doy mi vida. Señor, te exalto y te recibo hoy. Todos con los ojos cerrados. Quien quisiera esta mañana, no me diga, no levante las manos, no se mueva de su lugar. Solamente decida esta mañana: yo quiero a ese Cristo que murió, a ese Cristo que fue sepultado, a ese Cristo que resucitó. A ese Cristo lo quiero en mi corazón. Invítelo, mi hermano querido, invítalo. Dígale: ven a mi corazón, Señor. Perdóname, sálvame, cámbiame. Te quiero dar mi vida, porque ahora estás a la diestra del Padre. Intercedes por nosotros, y fue por ello que vinimos esta mañana. Hubo una intercesión poderosa a la diestra del Padre, para que tú vinieras esta mañana y oyeras que Cristo te ama, que murió por tus pecados, que quiere entrar a tu corazón, limpiarlo, salvarte y hacerte un hijo de Dios. Padre celestial, alguien esta mañana, Señor, alguien esta mañana que tenía alguna duda, tal vez se le ha quitado, se le ha despejado, se ha ido, y quiere entregarte su corazón. Jesús amado, tu muerte es redentora. No moriste porque fueras muy grande, porque fueras muy poderoso, porque quisiera mostrarnos cómo se muere con gallardía. Moriste porque era necesario que un cordero sin mancha y sin contaminación diera su sangre por nosotros. Te recibo en mi corazón. Dígale, mi hermano, mi hermana, dígale: te recibo en mi corazón, Jesús. Te recibo en mi corazón, Jesús. Te doy mi vida de hoy en adelante para amarte y adorarte y servirte, Jesús. Oh, gracias, Padre. Gracias. Falta un minuto para las 11:30.